Yo quiero que le demos un buen aplauso al Rey y Salvador, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Apláudale fuerte. Él es digno de alabanza y digno de adoración. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo este tiempo hermoso que hemos tenido en el devocional, a través del gran don de esta iglesia, de poder adorarte y exaltarte. Gracias por ese ambiente de adoración tan fácil de entrar, de conectarnos contigo, de poder oír el latir de tu corazón y expresarte también el nuestro con intensidad de nuestro amor. Y ahora, Señor, al venir a tu palabra, fuente de vida y de poder, pedimos que tú nos sigas hablando, que tú seas transformando día a día nuestros corazones para poder ser esos vasos de integridad que tú estás buscando, donde tu luz y tu presencia y tu carácter se ha manifestado a través de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Durmieron bien? Bueno, yo continúo con la enseñanza que comenzamos ayer acerca del valor de la integridad. Y quiero hacer un pequeño recuento antes de conectarnos. Y hay una escritura en el libro de Proverbios, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: el Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace, se deleita en los que viven en integridad. Y hablamos de la ausencia hoy de este valor, no solamente en los gobiernos, no solamente en la sociedad, en los campos educativos, en las universidades, en la generación que se está levantando y aún en la iglesia. Tanta necesidad de hoy volver a esos valores que fueron el fundamento de una sociedad estable. Y nos centramos en la vida de un hombre que para muchos, como para mí por tanto tiempo, pensamos que era solamente el modelo o el ejemplo de un hombre que supo superar las crisis, las tormentas de la vida, las pérdidas, las muertes y tantas cosas, con una dimensión muy grande que fue su amor a Dios y su adoración a Dios, aún a pesar de todo lo malo. Pero como decía ayer, nunca imaginé que este valor de integridad, Job también fuera un enorme ejemplo. Y nos centramos en el capítulo 27, primeramente, versículo 3 al 6, cuando él hace su defensa ante sus amigos que lo están acusando. Voy a leer nuevamente esta escritura en la Nueva Traducción Viviente y dice: mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Él se está defendiendo porque ellos decían que eso que había pasado era por una vida de pecado. Y él dice: defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Y definimos lo que era integridad, que viene de una palabra que significa completo. Estuvimos mirando cómo era la integridad de Job, que era conocida en el cielo, conocida en el infierno y conocida en medio de su familia. Y luego miramos que la integridad era una cuestión de conciencia del corazón, que la integridad se vive no delante de los hombres, sino realmente conscientes de que caminamos en la presencia de Dios.
La integridad que se proyecta afuera es la integridad que se produce en mi relación con Dios, en saber que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que caminamos juntos, que Dios ve todo, que Dios conoce todo, que yo no puedo esconder absolutamente nada de Él. Puedo engañar al hombre, pero Dios conoce mis pensamientos y mis sentimientos. Y luego comenzamos a ver que la integridad demanda determinación y demanda compromiso. Es un alto en nuestra vida. Es decir, no voy a caminar más de la manera como he caminado. No lo puedo hacer solo, sola. Necesito la ayuda de Dios, pero mi parte es determinarme, comprometerme a hacer todo lo que esté a mi alcance, hacer lo posible, y Dios hará en mi vida lo imposible. Y miramos también ya los aspectos de Job en el capítulo 31, y aquí vamos a continuar. Capítulo 31 de Job, donde realmente él expone detalle a detalle su vida de integridad. Y lo primero que miramos fue el compromiso, la determinación de Job en cuanto a la integridad de sus ojos, versículo 1, y en el mismo contexto de esto, el compromiso de integridad que él hizo con su sexualidad. Y ahora continuamos con otro compromiso que encontramos aquí en el versículo 5 del capítulo 31, y es el compromiso con la integridad de sus labios. Versículo 5, él dice: si anduve yo en mentira, y ahí está diciendo, si yo he andado en mentira. Y cuando leímos el capítulo 27, los primeros versículos, miramos lo que él dice: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaños. Y yo quiero que nos detengamos un poquito en ese compromiso de los labios, porque es tan fácil perder la integridad en la forma como hablamos, como nos expresamos, en muchos aspectos. El salmista en el Salmo 15 le hace una pregunta al Señor, y él dice: oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Él está diciendo: ¿quién podrá mantener una intimidad contigo? Y él responde, y lo primero que dice: el que anda en integridad y en justicia. Y es interesante que esa integridad está en la connotación de la lengua, y habla verdad en su corazón. Luego dice: el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y el salmista está hablando que uno de los aspectos de mantener la intimidad con Dios, esa vida de caminar con Dios, esa vida de adorarle, de agradarle, de expresarle a Él, tiene que ver mucho con la integridad de nuestros labios. Y esto sí que se ha perdido. David en el Salmo 51, en el versículo 6, dentro de la confesión de su pecado, él expresa esto: tú amas la verdad en lo íntimo. Y está hablando de una verdad que está en el corazón. Mis palabras pueden expresarle a otros ciertas cosas que les agradan, o que yo a través de mis palabras puedo agradar a otros, aún con elogios. Pero ¿qué es la verdad en mi corazón? Hace mucho tiempo atrás el Señor trató conmigo esto. Uno pasa por la asignación que Dios nos ha dado, diferentes asignaciones,
Y yo vivo agradecida con Dios por la oportunidad de poder trabajar para el cuerpo de Cristo. Mi iglesia en Colombia, a la cual pertenezco hace 41 años, es una iglesia al cuerpo. O sea, si tú vas a Bogotá y preguntas por Filadelfia, de hecho, Quique Jr. acaba de estar en una de nuestras iglesias, Filadelfia. Es una iglesia que siempre ha estado al cuerpo. Nuestro pastor fue un apóstol de unidad al cuerpo, y ese ha sido el ADN. Yo trabajo casi con el 85% de las denominaciones de mi país: bautistas, wesleyanos, cuadrangulares, asambleas, presbiteriana. Bueno, y por esta clase de trabajo que el Señor me ha dado, que ha sido maravilloso, puedo tener contacto con mucha gente. Yo le pedí al Señor, cuando Él comenzó a usar mi vida, que yo pudiera recordar, que me diera una memoria para recordar al máximo la gente. Porque algo que me daba frustración era cada año que iba a mi médico, a mi ginecólogo, por tantos años, y cada vez que entraba me preguntaba mi nombre. No me conocía. Y eso me sirvió para decirle: Señor, yo quiero recordar la gente. Y gracias a Dios Él me ha dado una buena memoria. No es mía, es del Señor. Pero si no puedo recordar el nombre, por lo menos algo me conecta, porque eso hace sentir importante la gente. Pero un día el Señor trabajó conmigo esta área de integridad. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y entonces me di cuenta que a lo largo y ancho del ministerio tú tienes miles de personas. La mayor parte de ellas te conocen, tú no las conoces. Y el Señor me recuerda eso. Y un día me dice, mientras estoy en mi tiempo con Él, y al llegar a esto, el Señor me dice: tú mientes. Y yo digo: ¿yo? Y recuerda a mi vida cuando me encuentro con personas que tú las abrazas, porque ellas vienen muy efusivamente a ti, y tú las abrazas y ¡ay! ¡Qué bendición verte! Y ni te acuerdas de ellas. O te dice, esto me recordaba el Señor, y la persona: ¡ay! ¿Te acuerdas de mí? Y yo: sí, claro. O decir de manera rutinaria: te amo. Todo eso fue detallado en mi vida. Y yo todavía le decía, le argumentaba al Señor, yo le decía: bueno, Señor, es que es para hacerlas sentir bien, porque si les digo que no me acuerdo, se van a sentir rechazadas. Y el Señor me dice: y a la mentira le agregas el pecado de orgullo. Y yo digo: ¿orgullo? Claro, porque la que vas a quedar bien eres tú. Y Dios me confrontó con este texto del Salmo 51. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y sabes, me quebrantó mucho. Y yo dije: Señor, tienes toda la razón. Y desde ese día yo le dije al Espíritu Santo: te doy toda la libertad de confrontarme, de avergonzarme. Quiero caminar en integridad. Me di cuenta que sí, yo estaba mintiendo. Yo estaba expresando con mis labios algo que no era verdad en mi corazón, que la gente no lo sabía, pero Dios sí. Y me propuse caminar en verdad en esto. Así es que cuando alguien se me acerca y: oh, pastora, ¿te acuerdas de mí? Yo tengo que decir la verdad. Yo digo: bueno, no me acuerdo, pero de pronto si me dices algo en lo cual hemos estado, de pronto me acuerdo. Y ella comienza a narrar algo y sí me acuerdo, otras veces no, y tengo que decirle: no me acuerdo. Quité de mi vida aquello de que: ¡ay, qué bueno verte! No, porque nunca la he visto. O decir: te amo, rutina. No, tengo que expresar que amo a alguien. Así es que si yo te digo te amo, es porque te amo. Ahora,
Bueno, estaba compartiendo esto en uno de los congresos en Chicago que estoy invitada cada año y compartí esto de la verdad en lo íntimo. Y bueno, terminamos esa mañana, fuimos al VIP a tomar un tiempito de receso, y mientras salía por el corredor mucha gente viene, te abraza, y viene una mujer tan efusiva corriendo con los brazos abiertos, muy alta, se me tira, me abraza y me dice: hola Igna, qué bueno volverte a ver. Y yo me quedé así y me dice: ¿te acuerdas de mí? Y yo le digo: no, la verdad no. Es que te estaba probando por lo que dijiste, porque es primera vez que me... Tú amas, Señor, la verdad en lo íntimo. Es parte de nuestra integridad, lo que expresamos. Satanás es padre de mentira. Pero cuando Job está hablando de su pacto de integridad con sus labios, me encanta. Él está diciendo: yo he hecho un compromiso. Y no solamente tiene que ver con las mentiras, porque la mentira pues es muy triste lo que pasa. Hoy día todo se ha convertido en disculpa, y no puede ser así. Nosotros tenemos que decir siempre la verdad, cuéstenos lo que realmente nos cueste. Colosenses capítulo 3, cuando vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 8 al versículo 10, hay otra área de nuestros labios que necesita realmente someterse a la integridad del Señor, a la integridad de la palabra de Dios. Y Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 8 al versículo 10, él habla de lo que es la nueva vida en Cristo, la vida antigua y la vida nueva. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Créanmelo, escucho. Y voy a decir eso: ayer, viniendo aquí, escuché una vulgaridad. Pero grande. Y a veces en la generación nueva dice: oh, eso es normal. Es que ahora ese es el lenguaje de los jóvenes. Y yo, jóvenes, quiero decirles algo. Es que es el lenguaje del mundo, es el lenguaje de este tiempo para la generación de este tiempo. Pero son palabras fuertes. Y nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros vivimos en otra cultura, no la cultura del mundo, sino en la cultura del reino. Y ustedes viven en un país que me encanta la monarquía. Me encanta. Cuando salió la serie de The Crown, La Corona, en Netflix, yo me la vi toda de una, la primera. Casi no paré. ¿Por qué? Porque me encantó ver todo lo que era la monarquía de Inglaterra, todo el protocolo de ese reino. ¿Y sabe por qué me gustó? ¿Por qué lo disfruté? Porque cada paso que presentaba Netflix de esa serie, yo podía exaltar a mi rey. Y yo decía: yo pertenezco a un reino sempiterno, más grande que la monarquía de España, más grande que la monarquía de Inglaterra, más grande que la monarquía de Dinamarca, de Suecia, de todos los países que realmente tienen monarquía, porque estamos en un reino sempiterno. Este pasará, pero aquel no pasará. Y mira, si hay tanto protocolo en la monarquía de España, en la monarquía de Inglaterra, hay un protocolo de nosotros, del reino, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hay cosas que yo puedo hacer, pero no debo hacer.
Hay vocabulario que tiene que salir de nuestros labios, porque yo tengo que hablar conforme a la altura del reino que yo represento. Y Pablo aquí está diciendo palabras deshonestas de vuestra boca, y vuelve y dice: no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es nuestra parte, ser y llegar a la estatura de cómo es Él. Efesios capítulo 4 versículo 29, el apóstol Pablo también recalca lo que es la nueva vida en Cristo. Y él está hablando de todo lo que no debemos ya hacer. Es una lista grandísima, pero respecto a la integridad de la boca dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y debo saber cuál es mi vocabulario. Es el vocabulario del reino. En todo yo tengo que dignificarlo a Él. Me encanta la jocosidad dentro de un mensaje. Debe tener algo de jocosidad, ¿cierto? A veces lo que nos hace reír es tan importante, tan bueno, porque trae luz también al mensaje. Pero a veces me da tanta tristeza y tanta vergüenza oír tantos predicadores que lo único que hacen es lanzar desde el púlpito chistes y chistes, pero no chistes cualquiera, chistes morbosos, de doble sentido. Necesitamos tener integridad en nuestros labios. Job habla de la integridad de sus labios. Y quiero tocar algo más respecto a esta integridad. Los que tenemos el privilegio de exponer el mensaje de la palabra de Dios, necesitamos ser íntegros en la exposición de nuestro mensaje. Debe ser un mensaje sin manipulación desde este lugar. Debe ser un mensaje con sana doctrina. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de los hermanos en Mileto, me gusta cuando él en su despedida, capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 26 y 27, ya no los va a ver más. Y entonces él se despide con dolor, con tristeza. Les dice que ya no verán su rostro en el versículo 25, pero al llegar al versículo 26 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y hoy se ha perdido tanto esta palabra desde los púlpitos. Hoy tú escuchas tanto mensaje manipulador, tanto mensaje humanista, tanto mensaje egocentrista, tanto mensaje que se adula al predicador, que se exalta al predicador, pero no al Cristo que predicamos. La cruz ya no se predica y necesitamos reevaluar nuestro mensaje. No tiene que ser un mensaje tan hermenéutico, tan homilítico, pero tiene que ser un mensaje basado en esta verdad, en la verdad de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 y 16, en su última carta a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo está dando pautas no solamente para Timoteo su hijo, sino para todos nosotros. Versículos 15 y 16 dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien, no dice manipula con la palabra de verdad, usa. ¿Cómo es mi integridad al presentarte este mensaje? Yo dije ayer: yo puedo predicar lo que no vivo, pero no debo. Si yo no lo estoy viviendo, yo no te puedo predicar ese tema.
Si yo no estoy viviendo sanidad, integridad en mis finanzas, si mi vida está llena de deudas, si no he sabido manejar las finanzas de mi casa y estoy mal, ¿cómo te voy a predicar a ti sobre una vida correcta financiera? No puedo, o puedo, pero no debo. Y entonces Pablo está hablando aquí a Timoteo. Usa bien la palabra de verdad. Versículo 16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y toda esta carta es toda una recomendación a poder, como nosotros, como maestros, como pastores, como líderes, que tenemos que enseñar, que tenemos que predicar. Debe haber una integridad en nuestro mensaje. Usted sabe que los textos deben ir relacionados con su contexto histórico, cultural, teológico. Necesitamos estudiar esta palabra para poder dársela bien presentada a un pueblo que tiene hambre, a discípulos que necesitan ser instruidos y realmente ser también informados. Entonces Job hace un pacto con sus ojos, hace un pacto con la integridad de su sexualidad y hace un pacto con sus labios. Aquí dice también algo que es importante que agreguemos. No podemos, parte del pacto de integridad de nuestros labios es no criticar, es no chismosear, es hablar siempre la verdad respecto a otra persona, respecto a nuestros líderes, no ser traicioneros. Uno puede ser fiel y no necesariamente leal. Tú puedes ser fiel a cumplir con todo lo que se te asigna. Aquí hemos encontrado servidores incomparables por donde vamos. La gente está sirviendo, es una iglesia de servicio. Y la diferencia entre ser fiel y ser leal está en que yo puedo ser fiel a lo que me han asignado desde la mañana hasta la tarde, pero a lo mejor soy desleal cuando critico a mis superiores, cuando critico a mis líderes. Yo puedo cumplir con eso, eso es fidelidad a lo que me he comprometido, pero es deslealtad cuando yo deshonro, cuando yo hablo a espaldas de otro, cuando yo admito el reproche contra mi vecino. Tiene que ver con la integridad de mis labios. Y entonces vemos cómo Job hace pacto con la integridad de sus labios, pero también hace pacto con la integridad de sus pasos. Volvemos al capítulo 31 de Job, y Job está aquí hablando de la integridad de su caminar. Y dice el versículo 5, dice: y si mi pie se apresuró a engaño. Y el versículo 7: si mis pasos se apartaron del camino. Y él habla aquí de la integridad de mi caminar, de cómo yo debo caminar, cómo debemos caminar. Proverbios capítulo 14 versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero puede terminar en muerte. En la Reina Valera dice: hay caminos que al hombre le parece que son de vida, pero su fin es muerte. ¿Cómo camino yo? Esta es la palabra que me traza mi caminar. Hay pasos que yo debo caminar seguros de que es lo que Dios quiere. No puedo entrar en áreas que parecen vida, pero que realmente terminan en pecado, terminan en muerte. Y vemos tan completa la integridad en la vida de Job, no solamente en su boca, en su integridad sexual, en la integridad de sus pasos, también está en la integridad de sus manos. El mismo versículo 7 dice: si mis pasos se apartaren de mi camino y mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó en mis manos, si algo se pegó en mis manos. Tenemos muchos ejemplos
en la palabra del liderazgo que tuvo que ver con la falta de integridad en manos. Y no solamente habla de mis obrar, de lo que yo puedo hacer. Y quiero hablar esto en la integridad en el manejo del dinero. Cuando tú vas al capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 12, se nos habla de los hijos de Elí. Y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ningún conocimiento de Dios. Ellos servían en la iglesia, ellos estaban en la iglesia, pero eran hombres impíos, ellos no seguían al Señor. Ese capítulo 2 es duro porque habla de un liderazgo verdaderamente corrupto, y parte de la corrupción de ese liderazgo eran sus manos y era también su sexualidad. Dormían con las mujeres en el templo, pero dice también que ellos malversaban los bienes, las ofrendas. Ellos tomaban las ofrendas, ellos malversaban las ofrendas. Tenemos un Giesi que era el manager de Eliseo. Su corazón estaba en el dinero. Eliseo nunca quiso recibir ofrenda de Naamán. Le quiso dar oro, vestidos. Dijo: no, yo solamente te he dado lo que Dios dijo que te diera, la sanidad de tu lepra. Pero cuando se va Naamán, nosotros vemos a Giesi correr tras de Naamán y decir que su Señor le manda a decir que sí quiere la riqueza, porque el corazón de Giesi estaba en el dinero. Y aquí, cuando Job habla de la integridad de las manos, tenemos que hablar mucho respecto a esto. La integridad en el manejo del dinero, la integridad en el pago de mis impuestos. No sé si pasa aquí, pero en Colombia cada vez nuestros impuestos son más altos. Y hay gente que evade los impuestos. Y la provocación es querer evadirlos. Pero el Señor dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero es que cada vez son más altos. Y yo siempre digo: bueno, el Señor sabe que si manejo con integridad, Él nos dará cada año para pagar los impuestos que tenemos que pagar. Integridad en el pago de mis diezmos. Malaquías 3:10 dice claramente Dios al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo va a robarle el hombre? Sí, ustedes me han robado, le dice al pueblo, porque ustedes no han pagado sus diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición, y pelearé por vosotros, y yo me enfrentaré al devorador, y no permitiré que todo lo que les he dado lo toque el enemigo, si ustedes me honran en lo que tienen que honrarme. Y ahora, pues la iglesia no está pendiente de cuánto ganas ni esto es algo entre tú y Dios. Yo no le puedo quitar a Dios. Los diezmos son lo primero para Dios. En nuestro presupuesto que hacemos cada mes con mi esposo, lo primero son los diezmos antes de nuestros gastos. Y no diezmamos el 10, Dios nos ha llevado a ir más allá. Pero lo primero. Ahora aprendimos algo, que de lo que nos llega inmediatamente sacamos. No gastamos hasta no haber sacado. Porque Romanos habla, si la primicia es santa, si la primicia es apartada, Dios multiplicará el resto de la masa. Y claro, sobra decir a ustedes sobre la integridad de los diezmos. Primero, no les conozco, pero sí conozco sus pastores. Conozco la generosidad de esta iglesia. Te lo voy a decir. Conozco la generosidad de esta iglesia. Pero seguramente esta palabra no va para ti. Pero no sobra advertirte que tú y yo debemos ser íntegros. Ahora cuesta. Pero en Colombia el IVA, el impuesto que se paga por una hamburguesa que te comes, por una paella, hagámoslo así,
es el 19%. ¿Y aquí cuánto? Ay, yo creí que nosotros está. Bueno, me consuela. Por la comida, el 10. Ustedes solo pagan por la ropa el 21. Bueno, pero nosotros por la comida el 19 les ganamos. Y yo digo siempre a los hermanos, tú vas, 23 nos ganaron en Portugal. Bueno, más consolación para los colombianos. Ay, no puede ser. 48. Padre de... Bueno, Dios mío. Y nosotros nos quejamos en Colombia. Y entonces yo digo a los hermanos, cuando tú vas a un restaurante, te voy a poner la comida más sencilla, una hamburguesa. ¿Te gusta la hamburguesa? Todos dicen, sí, ok. Y entonces yo lo pongo en términos un poquito duros. Y yo digo, y tú te tragas la hamburguesa y las papas fritas. Y pagas. Y hasta en Colombia de una vez te dicen el porcentaje de la propina. Aquí no, pero allá sí. O sea, el 19 más el 10 son el 29. Yo digo, y te tragas la hamburguesa con el 29% y no dices nada, sales tranquilo. Pero te hablan del diezmo. No. Es que en esas iglesias roban, es que en esas iglesias... No, es lo que le pertenece a Dios, de la bendición que Dios te da. Tú te quedas con el 90 y le das el 10. Integridad en el manejo de nuestras finanzas, con el impuesto al gobierno, pero con lo que le corresponde al Señor. Necesitamos ser íntegros en el manejo de nuestras manos, que tiene que ver con eso. Qué tremendo. Voy a leer lo que dice Job en el capítulo 31, versículo 24 al 25, que tiene que ver con la integridad de sus manos, con esto de las finanzas. Job dice que su vida está libre de codicia y de avaricia. Dice, ¿acaso he puesto en el oro mi confianza, o le he dicho al oro puro, en ti confío? Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos. Y esto me encanta, porque quiero decirte esto. Parte de la falta de integridad es cuando nuestro corazón realmente se va tras la codicia, tras la avaricia. Y hay gente que entre más tiene, se olvida realmente de Dios, se olvida de Dios. Y una de las cosas que Dios advirtió a la nación de Israel antes de entrar en la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 8, todo ese capítulo 8 es extraordinario. Pero déjame leerte algunos versículos desde el 11. Dice, cuídate, antes de entrar a la tierra. Moisés está volviendo a proclamar la ley de una manera más detallada, porque recuerde que la generación que salió, que estuvo en el Sinaí, ha muerto. Ahora es la segunda generación la que va a entrar, la nueva generación. Ellos la ley no la habían detallado ni escuchado, pero ahora Moisés tiene que hablárselas antes de que ellos entren. Y esta es parte de la advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y habites en ellas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Hasta allí está bien. Dios los iba a bendecir, Dios les iba a dar. Dios es un Dios que quiere bendecir sus hijos, y Dios seguramente va a usar tu carrera, tu profesión. Dios va a abrir puertas de negocios, de trabajo. Yo creo que Dios nos multiplicará. Yo creo que los caminos en Dios tienen que ver con una prosperidad integral, pero una prosperidad verdadera,
una prosperidad que está basada en la obediencia a Dios y no en la manipulación. Pero cuando Dios comienza a bendecirnos, y eso fue lo que le dijo al pueblo: cuando yo los bendiga, cuando les dé casa para habitar, cuando su tierra produzca los mejores frutos, sus cosechas sean abundantes, cuando tu oro y tu plata se multipliquen. Mire todo lo que les está advirtiendo. Y la advertencia es: cuídate de no olvidarte. Versículo 14: no vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pasamos al versículo 17, aunque todo dice: y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me ha traído esa riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. La integridad respecto a la humildad que debemos tener para con Dios. Job caminó en esta integridad. Era el hombre más rico de todos los orientales. Era el hombre que prosperó. Capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Dice que tenía ganado, que tenía ovejas, que tenía camellos, que tenía agricultura, tenía muchos siervos. El hombre más rico de los orientales. Y él aquí está defendiendo su integridad en el capítulo 31 delante de sus acusadores. Y él dice: nunca he puesto mi confianza en el oro, nunca he puesto mi confianza en la plata. Lo que él quería decir es: yo dependo de Dios. Él me ha dado y yo lo he disfrutado, pero la gloria y la honra siempre serán para Él. Y cada mañana que nos levantemos, si vives en una casa hermosa que Dios te ha dado, que tú puedas decir: Señor, esto me lo diste tú. Ese lugar donde ustedes tienen sus campamentos, que es tan hermoso, cada casita hecha con tanto amor, hecha con sus manos, que ustedes nunca olviden: Dios les dio estas 14 hectáreas y Dios es el que los ha bendecido. Cada momento en su casa, proclámenlo delante de sus hijos, en su mesa: es Dios quien ha provisto para pagar tu colegio. Es Dios, hijo, quien ha provisto para pagar tu universidad. Es Dios. Nuestros hijos tienen que saber que es Dios. Por donde miremos es Dios. Todo esto es Dios, y a Él sea la gloria. Y eso nos guardará de codicia y de avaricia, porque solamente es Él. Y luego Job va a otra dimensión de su integridad, y él está hablando de la integridad luego en el trato con sus empleados, con los siervos que trabajan en su casa. Y él está hablando en este versículo 13 en adelante. Dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Y él está hablando de lo justo que tenemos que pagar, de lo justos que tenemos que ser con los que trabajan con nosotros. Y sigo leyendo: ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo respecto a esto? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él, al siervo? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Lo que está hablando es: hay una igualdad, no hay diferencia. Y eso me lleva a ser justo en lo que tengo que pagar, en lo que tengo. Si tengo un negocio, tiene que ser de acuerdo a la ley. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, Pablo está hablando precisamente a Efesios capítulo 6, está hablando, en el 5 ha hablado a los esposos, a las esposas, y luego en el 6 habla de la honra de los hijos a los padres, y también de la honra de nosotros
a los hijos, de poderlos educar bien. Pero versículo 5 está exhortando a los siervos y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí está hablando a las dos partes, tanto al que trabaja como al que contrata, pero aplicándolo también a nuestra relación, discípulos, pastor, ovejas, pastor. Está hablando: honren, denle honra a su pastor, denle honra a su líder. Lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor y no como para los hombres, no esperando recompensa del hombre, porque sabemos que siempre nuestra recompensa va a venir de Dios. Respételo, no hable mal, hágalo con gozo, hágalo con amor, hágalo con alegría. Y creo que en eso no hay nada que objetarle a ustedes. Nos han servido con amor, han tenido un corazón de servicio incomparable. Pero luego Pablo termina en el versículo 9 en la exhortación de integridad de los amos: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es increíble cómo este capítulo 31 habla de esa integridad de este hombre en todos los aspectos. En todos los aspectos, detallado, Él está haciendo su defensa. Que el Señor hable a nuestros corazones en esta mañana, porque necesitamos determinarnos a caminar en esta dimensión de integridad. Y voy cerrando mi mensaje con otro punto importante. Hay recompensa de Dios siempre para una vida de integridad. Dígalo conmigo: hay siempre, diga, siempre recompensa de Dios para una vida de integridad. Cuando uno llega al epílogo del libro de Job, ya en el capítulo 42, él ha perdido sus hijos, él ha perdido todo su dinero, él ha perdido toda su salud. Él, podríamos decir, está mal. Él ha sufrido la acusación de sus enemigos, cuando realmente no ha vivido una vida de pecado como ellos determinaban, sino una vida correcta, y eso duele más. Pero Dios jamás se queda. La misma integridad que vivimos con pasión, con el corazón, con dedicación, Dios la recompensará. Este libro se cierra de una manera extraordinaria. Y quiero que leamos a partir del versículo 10 todo lo que Dios le devuelve a Job después de la noche oscura, después del dolor, después de todo el sufrimiento, después de haber pasado por ese valle de sombra de muerte, por haber pasado por el valle de lágrimas y haber sido íntegro aún en el proceso de la prueba. Y entonces dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job. Diga: la noche no dura toda la vida. Dígalo. En la mañana vendrá la alegría. Por la noche hay llanto, pero diga: en la mañana vendrá la alegría. Y quiero que lo leamos juntos. Diga: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hay otra versión que dice: cuando hubo perdonado a sus amigos. Desgraciados. Y tenía que perdonarlos. Y aumentó al doble, léalo fuerte, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job,
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dígalo fuerte: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Hasta allí encontramos que Dios le da el doble. Ahora trajo a su familia, sus hermanos, sus familiares vinieron a él y se condolieron. Pero escuche, ¿ya para qué? No vinieron en el tiempo del proceso, vinieron cuando ya estaba terminando el proceso. Pero Dios saca ventaja de todo, les recibió el oro y les recibió la plata que le traían, que no se lo dieron antes, se lo dieron cuando ya todo había pasado, porque era parte de las recompensas de Dios. 430 años de cautividad en medio del pueblo egipcio, del pueblo de Israel. Dios dijo: antes de que salga, toquen las puertas de sus vecinos. Y dice que despojaron a Egipto del oro y de la plata, que por 430 años no les pagaron prestaciones sociales, no les dieron cesantías, no les pagaron primas, no les dieron vacaciones. Y Dios se cobró y bendijo a su nación, porque Dios siempre traerá recompensa y Dios restituirá cuando vivimos una vida de integridad. Pero la cosa no quedó allí. Versículo 13, léalo conmigo. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Kemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Siga leyendo 16 y 17. Termina maravilloso este libro. Después de esto, dígalo duro, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. La integridad, la vida de integridad, Dios te prosperará, Dios te bendecirá. La vida de integridad, Dios te devolverá los hijos. La vida de integridad, escuche, trascenderá a tus generaciones. La clase de vida que tú vivas hoy determinará la clase de vida que vivan tus hijos mañana. No hay otra. O marcamos una huella de integridad o marcamos una huella de perversidad. La integridad marca tus generaciones. Proverbios 27 dice: los justos caminan con integridad. Y luego dice: benditos son sus hijos que siguen sus pasos. Siempre tengo en mente y comparto mucho esto. Pastor Ralph, en alguna de las dimensiones, en uno de sus mensajes, compartió de su tiempo en Costa Rica. Y él habló que tenían que ir a otro lugar muy temprano. En Costa Rica hay también mar Pacífico. Así es que en el mar Pacífico hay 6 horas donde la marea sube, 6 horas donde la marea baja. Yo soy del Pacífico y conozco eso. Y para ir a ciertos lugares por partes internas hay que ir con la marea alta. Si no, te toca mar afuera, que es peligroso. Y él estaba compartiendo que tenían que ir muy rápido entre el bosque para llegar a donde estaba la canoa esperándolo. Steven iba
iba con él, no sé si era 6 o 7 años que tenía, 11 años. Y dice que iban tan rápido por el bosque. El guía iba adelante, Pastor Ralph iba detrás del guía y Steven venía atrás siguiendo a su papá. De pronto, dice Pastor Ralph, que él miró porque sintió que Steven venía agitado. Y él le pregunta: hijo, voy muy rápido. Y esto fue lo que él vio. Él dijo: no, papá, estoy tratando de pisar donde tú pisas para no hundirme. Estoy tratando de pisar tus huellas, porque sé que donde tú pisas es tierra firme. Y eso hasta el día de hoy. Ustedes tal vez conocen a Steven. Sus hijos han pisado en sus huellas y sus hijos han seguido el camino de la integridad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, hace un tiempo leí 2 historias que me impresionaron y estoy concluyendo mi mensaje con esto. Hay gente que no vivió una vida de integridad, pero al encontrarse con Dios o Dios confrontar, cambian de rumbo. Un camino de maldad para pasar a un camino de tratar de dejar algo bueno para sus hijos. Y esas 2 historias con las cuales cierro mi mensaje realmente fueron muy impactantes para mi vida. La primera historia tiene que ver con un hombre llamado Easy Eddie. Él fue el abogado de un hombre que sembró pánico y mucho crimen en la ciudad de Chicago, que fue Al Capone. Sus negocios eran de contrabando de alcohol, de burdeles y de asesinatos. Easy Eddie era un abogado excelente, muy bien preparado, pero aparte de eso era astuto, y fue el abogado de Al Capone. Y logró, mientras fue su abogado, que Al Capone nunca fuera a la cárcel, a pesar de que debería ir a la cárcel. Él lo sacó libre de cada enfrentamiento ante los juicios que le hacían. Al Capone no fue a la cárcel, pero Easy Eddie tenía un gran amor en su corazón, y el gran amor era su hijo adolescente, un solo hijo. Ahora, por el trabajo con Al Capone, Easy Eddie llegó a ser millonario, tenía mansiones, tenía mucha riqueza, y él proveía para su hijo todo eso. Pero un día él fue confrontado. Easy Eddie dijo: le voy a dejar a mi hijo dinero, le voy a dejar propiedades, pero no le voy a dejar un buen nombre. Trataba de enseñarle el bien a ese muchacho, pero concluía triste. ¿Cómo le puedo enseñar lo que yo no estoy viviendo? Y ante esa confrontación interna de su propia conciencia, por supuesto, pienso yo, Dios estaba. Él tomó una determinación y él dijo: dejarle propiedades y dinero no es lo mejor, porque me va a recordar mal, pero quiero dejarle un buen nombre. Y entonces él tomó la determinación de confrontar a Al Capone. Llamó a un periodista famoso y exponer a la luz pública y luego ante el juez todo lo de Al Capone, a pesar que él sabía que le costaría la vida. Así es que todo se fue a juicio, y el final de la historia es que Al Capone es llevado a la cárcel, pero poco tiempo después lo mandó a matar. No quedó con vida, murió en su carro lleno de balas, estrellado contra un poste de la luz.
pero hizo lo mejor. Él sabía que él iba a morir, pero quería dejarle un buen nombre a su hijo. Quería que ese hijo lo recordara no por todo lo malo que había hecho, sino por lo último que había hecho. Y yo quiero decirte algo: lo importante no es comenzar bien, lo importante es terminar bien. La segunda historia que también me impresionó tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial fue un joven llamado Butch O'Hare. Este hombre fue un as realmente dentro de el pilotaje de aviones, y él estaba allí dentro de ese trabajo en la guerra. El portaaviones donde ellos estaban envió una flotilla de aviones para inspeccionar e ir contra el enemigo, y él se da cuenta que su avión no había sido tanqueado con toda la gasolina que él tendría que ir para regresar. Habla con su supervisor y le dice: regresa porque no va a alcanzar. Así es que él regresa a su portaaviones, pero en el viaje de regreso él se da cuenta que viene una flotilla de aviones japoneses para atacar el portaaviones, y él tiene que tomar una decisión. Y la decisión que él toma es: ya no podía ni avisar ni nada, sino él solo enfrentar la flotilla de 9 aviones japoneses enemigos. Y entonces él, de una manera aeróbica muy buena, él se sitúa de tal forma que él empieza a disparar su ametralladora y a maniobrar por dentro, alrededor de los aviones enemigos, y empieza a caer el primer avión enemigo, el segundo avión enemigo, el tercer avión enemigo. Se da cuenta que ya no le queda mucha gasolina, tampoco municiones. Entonces comienza a dar giros hasta que la flota enemiga regresa, y él puede volver al portaavión, salvar realmente a sus compañeros, a su capitán, a todo. Él fue aclamado. Miran el historial, todo fue verdadero, y él es condecorado como uno de los héroes grandes de la aeronáutica de la Segunda Guerra Mundial. Un barco de la Marina fue llamado con su nombre, pero algo muy, muy bonito es que el aeropuerto de Chicago, cuando usted va al aeropuerto de Chicago, ese aeropuerto lleva su nombre. También fue un homenaje póstumo, porque él murió al año de todo esto, y lleva el nombre de O'Hare. Él no nació en Chicago, pero Chicago recuerda a un hombre, Butch O'Hare, que se conocía como Easy Eddie. Y este muchacho que fue condecorado era hijo de Easy O'Hare. Ese aeropuerto lleva el nombre del hijo de Easy Eddie, aquel hombre malo con mucha sabiduría, que evitó por mucho tiempo que Al Capone entrara a la cárcel, pero que al final de sus días rectificó sus pasos. Y este aeropuerto, hasta el día de hoy, y ahí está en el aeropuerto su historial, en honor a este héroe de la guerra. Un padre malo que rectificó su caminar al final de sus días, pensando en su generación. Dios nos está retando a vivir una vida de integridad por tu generación, tus hijos, tus nietos, pero por la generación que Dios nos ha entregado. Esta iglesia está llena de jóvenes, como pastores, como líderes en Inglaterra, en Portugal, en Alemania,
donde quiera que nos encontremos, liderando, pastoreando, es nuestra responsabilidad marcar la generación que sigue, no solo de sangre ni de carne, sino la generación que sigue. Y por eso es necesario volver al valor de la integridad. David dijo en el Salmo 139, versículo 23 y 24, él dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. David dijo en su salmo de arrepentimiento: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Póngase en pie allí donde usted está, por favor. No vivimos una vida perfecta. Creo que nadie está viviendo una vida perfecta, pero sí necesitamos hacer una determinación y un compromiso para vivir la clase de vida que a Dios le agrada. Y si hemos caminado torcido, que solo Dios lo sabe, tal vez los que están alrededor no lo saben, es necesario volver a rectificar, como lo hizo Isiedi. Por supuesto, no hay comparación, pero Dios es el que conoce. Y en esta mañana yo te invito a levantar tus manos allí donde tú estás. Y allí donde tú estás, seas joven, seas maduro, de edad avanzada, cualquiera de las generaciones representadas, necesitamos por Él, por el Dios al cual hemos abrazado, al cual amamos y servimos, poder hacer un compromiso de una vida de integridad. Con tus manos levantadas, digámosle al Señor: gracias por tu palabra que nos confronta, tu palabra, Señor, que nos revela lo que hay en mi corazón. Y en esta mañana, cerrando este tiempo, Señor, tú me conoces, tú sabes cómo está mi corazón, cómo está mi pensamiento, cómo están las acciones de mis manos, cómo están mis pasos, cómo están mis ojos, mi lengua, el trato con los demás, la honra a mis padres, la honra a mis pastores, la honra a mis líderes, el estimar cada uno como superiores a nosotros mismos, el poder servirle a otros sabiendo que a través de mi servicio a otros te estoy sirviendo a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Diga allí: yo lo recibo. Y yo quiero hacer un pacto de integridad con mis ojos, con mis oídos también, con mis labios, Señor. Quita toda palabra hiriente, toda palabra que cause dolor a otros, toda palabra no necesariamente vulgar, pero toda palabra que es como una espada que traspasa, que hiere, que ofende, que subestima, que ridiculiza, que hace burla de otros. Señor, quiero integridad en mi corazón para amarte y para servirte, Señor. Y, Señor, decirte lo que escuchábamos ahora: crea en mí. Dígalo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero que ponga sus manos mientras cantamos esta canción
a la derecha y a la izquierda de su hermano o hermana que está a su lado. Y ya no quiero que ore por usted. Quiero que por un momento, mientras cantamos esto, usted pueda orar bendiciendo a la persona que tiene a su derecha y a su izquierda. Levante una oración con amor. Levante una oración con poder. Levante una oración de bendición. Empiece a orar como el Espíritu de Dios traiga a su vida. Ore que esa persona que tiene a su lado pueda caminar en esa dimensión de integridad, de verdad, de limpieza, de pureza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que viva siempre. Sigue orando mientras cantamos. Un momentito más. Crea en mí. Ora con poder. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Siempre en tu voluntad. Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, el elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí. Póntelo como una oración al Señor. Un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí. Un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.